¿Es posible ir y trabajar si solo controlas el inglés? Si no Sí, conoces el idioma, ¿sí? Vale. es posible, pero siempre teniendo unas cosas en cuenta. Ujú. Podés trabajar en Suiza solo hablando inglés, 100%, pero hay que tener varias cosas en cuenta. La primera es que una cosa es si vos querés venir a trabajar a largo plazo, tipo me quiero ir a Ujú. instalar a Suiza, y otra cosa es si quiero venir a trabajar solo en la temporada de invierno. ¿Sí? O sea, si vos querés venir a trabajar solo en la temporada de invierno, sí hay trabajo. Yo conozco gente que solo habla inglés y ha conseguido trabajo muy rápido, Ujú. pero lo único que hay que tener en cuenta es que en los mejores puestos, hablo de, por ejemplo, atención al cliente, es muy probable que te pidan también un idioma local, que te pidan también francés o, por ejemplo, alemán. Pero si vos solo manejás el inglés, en todo lo que es puestos sin atención al cliente, es decir, internos, cocineros, mantenimiento y etcétera, yo conozco un montón de gente que ha llegado solo hablando inglés y encuentra trabajo. Por otro lado, si vos apuntás a largo plazo y solo hablas inglés, lo importante es más no, es más importante dónde buscas que qué buscas. Es decir, apuntá a las ciudades grandes, apuntá a Zurich, a Ginebra y a Basilea. Yo conozco amigos que trabajan solo en inglés hace 8 años y apenas que te dicen 3 palabras en alemán. Y están hace 8 años instalados. Pero ¿qué pasa? Trabajan con empresas internacionales, empresas del estilo tecnológicas, financieras, mucho de ese estilo, ¿no? Pero Ujú. es importante apuntar a las ciudades grandes. Por ejemplo, en Neuchâtel, donde estaba yo, encontrar trabajo solo con inglés era muy difícil. Ujú. Solamente te digo por 3 o 4 empresas, porque en Neuchâtel justamente es un polo industrial un poquito desarrollado, está Philip Morris, está Bulgari, hay marcas importantes, pero debo admitir que en muchas te limitaba un poquito no saber el idioma, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo porque siempre en Neuchâtel, donde estoy yo, o en Lausanne, hay un chiste que es, no, llegué hace poco a trabajar. Ah, ¿qué? ¿Trabajás en Philip Morris? O sea, todo el mundo, Van a todo trabajar el, ahí, ¿verdad? y porque son puros extranjeros, todos hablando solamente inglés. Ajá. Así que sí, sí se puede, pero es importante que se apunten a las ciudades grandes. La Philip No, Morris es la de tabaco, ¿verdad? O algo de eso. sí, es la de tabaco, Ajá. Todo el mundo va ahí a... Ujú. a trabajar. Muchos españoles, pero un montón, Ujú. un montón. Oye, ¿qué tal pagan los suizos? ¿Te pagan bien por ahí o qué? Sí, sí, se paga bien y la verdad que, a ver, yo no quiero yo soy de romantizar las cosas, ¿no? Pero hablando como tratando de ser realista, para mí el sueldo suizo es muy bueno. O sea, no tanto por el valor, sino por Ujú. la relación costo de vida y precio. Ajá. Hoy en día ya es muy difícil evaluar si un sueldo es bueno o no de acuerdo al monto. Yo te puedo decir, sí, ¿sabes qué? Gano $3.000. Y vos decís, ah, $3.000. Sí, Pero pero si tres mil gastas dólares 2.900 no te vale de nada, claro. bueno, en Suiza un sueldo mínimo está o sea, rodea los $3.500, por ejemplo. tres mil Ajá. quinientos francos suizos, que es un poquitito más de dólares. Serán $3.700, no sé actualmente, Ajá. pero aproximadamente. Y vos decís, ah, listo, millonario. Y no, la verdad que nada que ver. O sea, yo, para que se den una idea, viviendo sola en una ciudad que no es grande, que no es popular, porque es eso también. Yo no vivía en Lausanne, en Ginebra, en Zurich. Vivía en una ciudad chiquitita, como si yo te diría, no en el campo, pero pega en el palo. Ujú. Y yo tenía un gasto fijo cuando trabajaba en relación de dependencia y demás, vivía sola, de $2.000 al mes. Entonces, es un gasto fijo grande entre seguro médico obligatorio, entre vivienda, entre comida, entre los gastos, transporte, $2.000 para empezar a hablar. Ujú. Después dependía de mí. Si yo quería los otros 1.000 que me quedaban, porque el sueldo mínimo eran 3.500, ahorrarlos y no salir de mi casa Ujú. o irme a cenar 2 veces y gastar 150 euros, porque es así también. Mi madre. O sea, en Suiza yo siempre digo, para que la gente entienda, el costo fijo es muy barato en comparación, barato vamos siempre a tomar con comillas, ¿no? Porque si yo te digo un costo fijo $2.000, me vas a decir, ¿de dónde ves Mica barato? Para mí, en relación a los sueldos, el costo fijo de vida es barato. Ahora, el costo variable es altísimo. O sea, uno va a la peluquería a cortarse las puntas y te gastás Y $100. te sablan, ¿verdad? Entonces, tuviste 3 salidas y se te fue todo lo extra. Vale, entonces más bien son los lujos. Los lujos son lo que es caro, pero las cosas Los básicas... lujos, y te digo que hasta depende de qué cultura vengas, porque en España no es un lujo irte a tomarte una birra con unas papitas. Ajá. Entonces, eso es lo que pasa mucho con los latinos. Nosotros nos vemos medio,
es más, me ha pasado mismo a mí de decir, uy, loco, estoy ganando 3 lucas y media, listo, Sara, salgo a comer, qué sé yo, y si te das esos lujitos iguales que te das en Argentina o en España, 0 Te pesos te quedas a quedas. cero, ¿verdad? Viviste la buena vida y tremendo, ¿eh? O sea, disfrutaste a full. Ajá. Pero hay que regularse un poquito para mí entre ahorrar un poquito y darse la buena vida, porque darte la buena vida es muy caro en Suiza. Ujú. Vale, y entonces el salario este que me cuentas es el básico. Vamos a decir que por trabajos del estilo, no sé, cocinero o camarero o Cualquiera, es así. por ley casi, así que es Vale. básico, básico. Pero uno así más de cara al público como el que tenías tú, no hace falta que digas cantidad exacta, pero más o menos es un poco más alto o más o menos es Y también a por el ver, estilo. depende más que nada, mira, soy honesta, depende mucho de la industria en la cual trabajes Ujú, y de la experiencia que tengas, obviamente. Pero para que te des una idea, por ujú, ejemplo, mi industria que es turística, donde yo estaba trabajando, ¿no? Ahora soy emprendedora, es medio otra cosa, pero en donde yo estaba trabajando, la ujú. industria del turismo es la que casi peor se paga en Suiza, muy bajo, y un promedio de sueldo con una misma experiencia en turismo se pagaba, por ejemplo, 4.500 francos y en, no sé, digo, finanzas, el misma experiencia, el mismo puesto, se pagaba 8.500, vos decís, no puede ser. Y sí, o sea, realmente pasa esa diferencia y también depende mucho de las ciudades. Es decir, yo no tengo el mismo costo de vida en Neuchâtel que en Ginebra o en Zurich. Yo ganando 3.500 dólares en Ginebra no me puedo ni dar lujos, porque Ujú. una habitación en Ginebra está 1.000 dólares. Ya. Habitación. O sea, si yo quiero vivir sola, yo en Ginebra tengo que poner 1.800 francos, por ejemplo. Bueno, que al Entonces, final los salarios están como ajustados al nivel de vida de cada ciudad, ¿verdad? sí, totalmente. Y te diría que hasta yo en Neuchâtel tenía con mi salario mínimo mejor nivel de vida que una persona en Ginebra con un salario mínimo. Porque el Ujú, salario mínimo en Ginebra estaba muy parecido. ujú. Entonces, yo mismo me he dado cuenta de eso conociendo y hablando con amigos en Suiza, que yo tenía una realidad que decía, che, la gente se queja de todo acá. Y claro, cuando voy a Ginebra y veo las relaciones, digo, y sí, a mí me queda mucho más, la verdad, que al que vive en Ginebra con este sueldo. Claro. ¿Cuánto te puede costar, por ejemplo, un piso así de una habitación sola, por ejemplo, para vivir Eh, solo una persona o una pareja así? ¿Cuánto puede salir? en En, Ginebra, por ejemplo, bueno, y a partir de los 1.500 francos. 1.500 A francos. partir, un monoambiente, ¿eh? Ajá. ¿Y en donde tú vivías, en Noyatel? No, en donde yo vivía, por ejemplo, un departamento con 2 habitaciones, Ujú. tranquilamente está a 1.300 francos, por ejemplo. Un departamento con 2 habitaciones en Ginebra no baja de los 2.000, 2.300 francos, no baja, Para rico. literal. ¿Cuánto te puedes gastar en comida en el supermercado al mes? Bueno, mira, yo Bueno, una pregunta que te iba a hacer antes. No sé si me equivoco, ¿tú eres vegetariana o vegana o algo así? soy vegetariana y como sin gluten, o sea, Bueno, pero y entonces la comida vegetariana y vegana, ¿qué tal? O sea, ¿se estila bastante o es difícil encontrarlo? mira, un poco y un poco. O sea, hay bastantes opciones vegetarianas. Ujú, La realidad es que en otros países he encontrado más. Por ejemplo, en Italia encuentro muchas más opciones vegetarianas que ujú, en Suiza, por ejemplo. Después, en cuanto a lo de sin gluten o comidas para celíacos, sí, en el supermercado está muy bien preparado, pero en los restaurantes está cero preparado. Mismo me asombra que un país como Suiza, esa es una de las grandes críticas que le tengo a Suiza. ujú. El mal desarrollo que tienen lo que es la industria de la restauración para celíacos o con la gente que come sin gluten. Porque es Es difícil, alucinante. ¿verdad? O sea, yo he ido a restaurantes el año pasado, este año, y me han mirado como, no, me estás matando, que es el gluten. O sea, literal. Y yo ¿Sí o tipo, qué? Mi madre. sí, estamos en 2024. Yo voy a España, por ejemplo, o acá en Italia, y al toque, sí, sí, para que te armo algo. O sea, hay una Claro. hospitalidad en cuanto a integrar un poco diferentes tipos de nutrición o de alimentación mucho más amplio. Suiza está un poco limitado en eso bastante. Ujú, Salvo que vayas a comer en un restaurante de súper nivel y te gastes 200 dólares en tu cena, ujú, cosa que no todo el mundo puede. Pero, a ver, comida, como te digo, yo en mi caso ahorraba un poco porque como no compraba carne, la carne es cara en Suiza, ujú, entonces ahorraba desde ese punto, pero también me encarecía desde el punto de vista que compraba toda comida sin gluten, el pan sin gluten, la pasta sin gluten, y eso encarece mucho. ajá. Así que estaba más o menos equilibrada.
Pero de supermercado te puedo llegar a decir que por persona, para mí, entre 300 y 400 francos por mes. Para hacer un buen promedio te gastas. Yo he tenido meses que he gastado un poco menos y he tenido meses que he gastado un poco más. Depende mucho, a ver, esto siempre depende mucho el estilo de vida que uno tenga. Yo era muy simple, siempre fue comida muy simple, pero el hecho de comprar comida sin gluten siempre me encarecía mucho la compra, la verdad, también. Pero bueno, que se encuentran cosas en principio, ¿no? A lo mejor... Si vos comés mucho en tu casa, se encuentra mucho y tenés mucha actividad. Ahora, si salís a comer afuera, estás un poco limitado. Yo te lo digo por si al final decido irme yo también, por tener opciones, pues yo también soy vegano, ¿sabes? Entonces... Bueno, vegano, bueno, hasta... A ver, en el súper encontrás un montón. Es más, hay líneas de los supermercados que ya tienen todo vegano, o sea, en eso... toda la estantería y tal. Y si salís a comer, ahí te veo un poquito más limitado como yo. Ajá. Pero opciones hay siempre. A ver, no es un país del primer mundo, o sea, a ver, opciones va a haber. Bueno,